Pues nada, gracias por la invitación. La verdad es que para todos siempre es un placer poder compartir este tipo de jornadas con vosotros, en el que podemos hablar con vosotros de forma más distendida, no con las prisas de la consulta. Felicitaros por esta pedazo de sesión que habéis montado. Gracias por vuestra insistencia, porque la verdad es que nos mantenéis vivos, nos mantenéis activos, hacéis que no nos quedemos dormidos en los laureles, que sigamos buscando soluciones para vuestros hijos. Y yo voy a hablar de adultos. Yo soy médico internista, pero trabajo en la unidad de metabólicas de este hospital del 12 de octubre desde el año 2013 viendo pacientes adultos. Realmente somos el fruto de lo que os quieren las pediatras. Las pediatras se dieron cuenta que sus niños se hacían mayores, vuestros hijos, y que no había un sitio donde mandarles, porque la mayoría de los especialistas de adultos conocemos muy poquito estas enfermedades. Antes estos niños en muchas ocasiones no llegaban a la vida adulta, y cuando llegaban, pues los poquitos que llegaban seguían siendo tratados con pediatra. Pero ellos veían que cada vez llegaban más niños y que necesitaban enviarlos a los hospitales de adultos porque empezaban a tener complicaciones de adultos y querían que un equipo de adultos les trataran. Así que nos engañaron porque al principio no sabíamos ni de lo que nos hablaban. Yo creía que habían estudiado una carrera distinta a la mía, porque yo no había escuchado prácticamente esas enfermedades, las estudiamos en cuarto o en quinto y no las volvemos a ver. Y bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy bonita y trabajamos de forma conjunta. Y trabajamos, como no puede ser de otra manera, de forma multidisciplinar. No solo estamos los internistas, sino que trabajamos con endocrino, psiquiatra, psicólogo, cardiólogo, neurólogo, y hemos conseguido un equipo en el que hay distintos especialistas que conocen estas patologías, porque no es lo mismo la epilepsia en un niño con aciduria orgánica que la epilepsia de otro paciente, o no es lo mismo la cardiopatía de este paciente o de otro, o el manejo en la urgencia o en la unidad de cuidados intensivos no es lo mismo, y yo creo que necesitábamos de un manejo más personalizado. ¿Qué tipo de pacientes vemos en nuestra unidad? Pues sobre todo pacientes derivados desde las unidades pediátricas, bien de nuestro centro o de otros centros que no tienen unidades de adultos. Y bueno, también vemos pacientes que habían abandonado el tratamiento en la infancia y pacientes que hemos hecho diagnóstico de forma tardía ya en la edad adulta. Es verdad que de estos dos tipos de pacientes es menos frecuente las acidemias orgánicas, pero los seguimos viendo. Con el mayor conocimiento que tenemos los médicos de adultos ahora de estas patologías, nos ha permitido formas más leves que habían pasado desapercibidas en la infancia, conseguirlas diagnosticar en la edad adulta. Esto es un poco de lo que voy a hablaros en la sesión. ¿Cuál es la situación actual de los pacientes diagnosticados en la infancia y que ya tienen la edad de adulto? ¿Cuáles son las complicaciones que vemos asociadas a la adolescencia? ¿Cuáles son las complicaciones que vemos por las dietas tan restrictivas que llevan? ¿Cómo deberíamos de hacer una transición a una unidad de adultos? Situaciones especiales como pueden ser el embarazo y aquellos pacientes que tienen un diagnóstico tardío, ¿qué hacemos con ellos? Y el acceso a la vida adulta, que también es un problema muy importante, que al principio no lo pensáis cuando todavía son chiquinos, pero cuando ya empiezan a pasar, pues eso importa, ¿no? Van a poder hacer una vida normal, van a poder acceder a un trabajo, cómo les voy a incorporar en la sociedad. Respecto a cuál es la situación que tienen nuestros pacientes, pues la verdad es que, como podéis entender, todos los pacientes que tenemos en la consulta de adultos son pacientes que no han sido diagnosticados por cribado, son todos pacientes que han sido diagnosticados de forma sintomática en la infancia. Y queda claro que los pacientes que no han sido diagnosticados por cribado, normalmente la situación neurológica que tienen es peor que la de los niños por cribado. Por eso tenemos que defender el cribado neonatal. Estos son trabajos que se han realizado comparando pacientes que habían sido diagnosticados por cribado y por clínica, y se vio como la afectación, las secuelas en el neurodesarrollo eran mucho mayores en los pacientes diagnosticados por clínica, y la capacidad intelectual de los pacientes diagnosticados por clínica estaba más empobrecida que la de los pacientes que habían sido diagnosticados por cribado. Pero está claro que no todo es el cribado, sino que también va a depender de muchos otros factores. ¿Cuál va a ser la situación de un paciente en su vida adulta? ¿De qué tipo de aciduria orgánica que tiene? No es lo mismo una acidemia isovalérica que una propiónica.
¿Cuál ha sido la forma clínica? Si ha tenido un debut neonatal o tardío, porque también al fin y al cabo nos está hablando de la gravedad de la enfermedad. Como hemos dicho, si había sido detectada por cribado o no, si responde a vitaminas o no. Las vitaminas sensibles suelen ser enfermedades con mejor pronóstico. Por supuesto, la adherencia del tratamiento de esa familia y de ese niño a los fármacos que le hemos puesto, de si hemos tenido complicaciones intermitentes o hemos tenido un bastante número de descompensaciones. Aunque es verdad que habitualmente el daño inicial es el que va a marcar la evolución de nuestro paciente. Normalmente cuando llega a nuestra consulta el mayor daño ya está marcado por el desarrollo en la infancia y ya sabemos más o menos en qué situación nos estamos encontrando. ¿Cuáles son las complicaciones que vemos asociadas a largo plazo, asociadas a esta enfermedad? Pues sobre todo las complicaciones, como no puede ser de otra manera, son neurológicas. Ya hemos dicho que el cerebro es un órgano muy vulnerable y, por tanto, nos vamos a encontrar pacientes que han llegado con retrasos en el neurodesarrollo, discapacidad intelectual, epilepsia, trastornos psiquiátricos, trastornos del movimiento, lesiones en la resonancia, sobre todo incluso los pacientes que han tenido una buena evolución clínica y que no han tenido tanta afectación en el neurodesarrollo, pero seguimos encontrando problemas para el estudio, para la atención, mayores problemas afectivos, mayor problema de sociabilidad. Entonces, todos en mayor o menor porcentaje nos encontramos algún tipo de alteración. ¿Qué ocurre con las crisis metabólicas? Pues, sin embargo, parece que estas van mejorando según van creciendo los niños. Es verdad que tenemos menos crisis metabólicas. Sabemos que la aciduria glutárica por encima de los 6 años ya no tiene esas crisis encefalopáticas tan temidas por todos. Sabemos que la acidemia isovalérica en general no se descompensa en el adulto. Sin embargo, tenemos que seguir teniendo cuidado con la acidemia propiónica y la metilmalónica, sobre todo porque según nos vamos haciendo mayores nos vamos adquiriendo mayor confianza y esas dos acidemias todavía se nos siguen descompensando en la edad adulta. Pero sí que está descrito que los pacientes adultos tienen menos descompensaciones y que tienen una mayor tolerancia a proteínas de la que tenían en la infancia. Los trastornos de la alimentación, de los que tanto nos ha hablado la doctora Pedrón, ¿no?, a lo largo de la mañana, también van disminuyendo. No suele ser tan difícil la alimentación, no suelen tener tantas náuseas y vómitos. La necesidad de gastrostomía es mucho menor, en muchas ocasiones la retiramos ya cuando llegan a la vida adulta porque la administración de la alimentación es fácil. Quizás lo que eso nos vuelven son un poquito más caprichosos. Yo el otro día teníamos una acidemia propiónica que no sabíamos ya cómo alimentar. Le dije, bueno, dime la lista de alimentos que quieres para que te ponga la dietista una dieta. Y nos vendió una lista con 8 o 10 alimentos y dije, pues vamos a repetir mucho todos los días, porque lo que sí que se van volviendo son mucho más caprichosos. Pero también tenemos las manifestaciones sistémicas que hemos ido hablando a lo largo de todas las charlas, ¿no? Sabéis que las manifestaciones sistémicas sí que las vamos viendo un poquito más quizá cuando llegamos a la edad adulta o quizá nos vamos dando más cuenta de ellas. Sabéis que la miocardiopatía y las arritmias son sobre todo más frecuentes en la acidemia propiónica y lo empezamos a ver sobre todo en algunas ocasiones trastornos del ritmo. Es más frecuente los episodios de pancreatitis, también en la aciduria metilmalónica. Ya hemos hablado de la insuficiencia renal, sobre todo en los pacientes con aciduria glutárica y más descrito todavía en los pacientes con acidemia metilmalónica. Las alteraciones hematológicas, la osteoporosis y los trastornos neuroendocrinos. Vosotros, los pediatras, nos pasan a los pacientes diciendo, bueno, he conseguido el mejor desarrollo neuronal, pero yo ahora veo un paciente que tiene 18 años y que yo ya me lo planteo de aquí para toda la vida. Entonces, pienso, igual que cualquiera de ustedes que no tenga ninguna enfermedad, ¿no? Quiero lo mejor para él, mejor salud cardiovascular, mejor osteoporosis, mejor situación a nivel laboral. Entonces, vamos cuidando otros aspectos que a lo mejor antes no nos habíamos preocupado tanto porque lo importante era llegar hasta aquí, a esta vida adulta, ¿no? Y nosotros nos preocupamos en la osteoporosis, sabemos que con los trastornos de alimentación y con la dieta tan restrictiva, pues muchos de ellos no han llegado a la densidad mineral ósea que requeríamos. Tenemos que guardar ese riñón porque más adelante lo van a empezar a perder. Saben que todos vamos ganando masa ósea hasta los 30 años y a partir de ahí, de lo que hemos ganado vamos a ir perdiendo sucesivamente, ¿no? Pues vamos a intentar que lleguen en las mejores condiciones posibles o vamos a conservar ese hueso. También tenemos problemas en muchas ocasiones de neuropatía ópticas o cataratas más precoces y de alteraciones en la audición.
También hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Según vamos envejeciendo, nuestra mitocondria funciona peor, pues en estos pacientes que tienen ya una disfunción en muchas ocasiones de la función de la mitocondria, pues es mucho más evidente, y por eso muchos de nuestros pacientes, como hemos ido diciendo en las múltiples sesiones, usamos antioxidantes de forma puntual para mejorar esta situación. Por tanto, ¿qué podríamos decir en forma de resumen? Que cuando son niños lo que nos preocupan son esto, las crisis metabólicas y los problemas de alimentación para conseguir la mejor situación neurológica, y que lo habitual es que la situación neurológica se establezca ya en los primeros años de la vida, y que a lo largo de la vida adulta, sobre todo lo que nos está preocupando es esto, la afectación multisistémica. Por supuesto, nos siguen preocupando las crisis metabólicas, sobre todo en las acidemias, que se pueden descompensar más, pero nos vamos fijando en todo esto, en que ahora tenemos un niño de 18 años que le tengo que conseguir llegar a su vida adulta, a su ancianidad, en las mejores condiciones posibles. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la adolescencia? Pues cualquiera que tengáis un hijo adolescente, tenga enfermedad aciduria orgánica o no, ya os lo sabéis, ¿no? Es una época de cambios, no se encuentran a gusto con nada y realmente es un riesgo alto de descompensaciones. Los pacientes adultos que se nos han descompensado en general han sido en esta época. Llega la época de la rebeldía, ellos quieren ser como sus iguales, y para nosotros siempre os decimos lo mismo. Cuando llegan los pacientes a la consulta de adultos, todavía están muy poco maduros en lo que es el conocimiento de su enfermedad. No es que a mí no me gusten las familias, claro que me gustan las familias y me encanta hablar con vosotros, pero para mí el paciente es el niño, y yo tengo que conseguir que ese niño sea consciente de la enfermedad que tiene, porque cuando salgan por la noche sin vosotros, el que se tiene que saber que no se puede comer una hamburguesa, no puede beber el alcohol, no puede estar 10 horas en ayunas, porque si no mañana va a estar en mi hospital, es el niño. Por eso siempre os digo que a partir de los 12 años vayáis haciendo responsable, todo claro, depende de la capacidad intelectual que tenga nuestro hijo, pero hay que ir haciéndoles responsables de su enfermedad. Las madres somos protectoras, yo también tengo 3 hijas, me encantaría poderlas quitar de todos los peligros, pero es verdad que llegan a esta edad y esta edad no quieren nuestros consejos, tienen que aprenderlo antes, tienen que saber contar proteínas antes de llegar a esta edad, tienen que saber que el ayuno es muy complicado para ellos antes de llegar a esta edad, y tienen que saber que ellos necesitan una alimentación, porque aún así se lo saltarán, pero ya por lo menos sabiendo lo que tienen que hacer, porque el problema es que muchas veces llegan a esta edad sin tener el conocimiento de la gravedad de su enfermedad, porque la habéis padecido vosotros, la habéis intentado proteger en todo lo posible, como hacemos cualquier padre con nuestros hijos, pero en sí que los episodios de descompensación que hemos tenido son chicos que han querido hacer lo que hacían sus amigos, salir por la noche, beber, no he comido nada y me he presentado a las 9 de la mañana después de 12 horas sin comer y sin tomar nada. Pues bueno, hay que hablar con ellos, claro que puedes salir, no te puedo decir que con 18 años no vayas a salir, lo que tienes que saber es que si sales no puedes beber alcohol, que si sales tienes que estar comiendo, tienes que comer antes de salir, y que durante la noche pues bébete una Coca-Cola, tómate este producto que te pueda ayudar a mantener las glucemias, pero que no podemos estar tantas horas sin nuestro tratamiento. ¿Qué complicaciones vemos asociadas a la dieta restrictiva? Pues bueno, es mayor época para tener más deficiencias nutricionales, por la comida tan selectiva que hacen. Hay mayor riesgo de salud cardiovascular, esto lo vemos mucho en los pacientes con fenilcetonuria, pero también lo vemos en este tipo de pacientes, como no pueden tomar ciertos productos, toman más hidratos de carbono y mayor cantidad de grasas que pueden empeorar la salud cardiovascular, y además queremos mimar este hueso que os hemos dicho y esta función renal, que lo podremos hacer a la vez con una alimentación más adecuada. En cuanto a la transición a la vida adulta, pues yo entiendo que es un proceso duro. Es el proceso de preparación, adaptación e integración paulatina de un adolescente a una consulta de adultos. ¿Y por qué se hace duro? Pues porque en muchas ocasiones son equipos diferentes, en muchas ocasiones incluso hospitales diferentes. El adolescente tiene sus reticencias, realmente llega un momento en el que, bueno, ya se siente más o menos cómodo, papá y mamá me acompañan a la consulta, les preguntan, yo estoy ahí, lo único que tengo que hacer es tomar, pero los médicos de adultos les vamos dando más la lata, queremos que vayan aprendiendo, que nos digan lo que han comido, que me mandes tú la dieta, que no me la mande mamá, que me enseñes cómo te has calculado esta dieta, y eso les molesta un poco. Por parte de los padres yo también entiendo que muchas veces ocurre esto. ¿A quién me envían ahora? Yo lo entiendo perfectamente. Este pediatra que es el que me ha diagnosticado, el que lleva con mi hijo toda la vida, el que le ha visto crecer, y ahora me mandáis a otra consulta de un médico que no me ha visto en la vida, que no sé si sabe de esta enfermedad.
no tiene nada que ver el hospital de adultos con el hospital infantil, con el hospital de adultos. La mayor preocupación que tienen mis pacientes cuando llegan a mi urgencia, daros cuenta que en la urgencia de pediatría las enfermedades metabólicas son más o menos conocidas. Dentro del mundo del adulto, la enfermedad metabólica es el desconocido y por mucho que hacemos en el hospital, y bueno, yo creo que este hospital tiene bastante tradición de enfermedad metabólica y más o menos se conocen, todo el mundo nos conoce a la unidad, nos llaman, pero claro, si apareces con una enfermedad metabólica en cualquier hospital, el paciente tiene buen aspecto, dice, ¿cómo va a ser que este paciente se me vaya a descompensar? Es que no se lo creen, que en 24 horas tiene 150 de amonio y está acidótico, como no le pongamos el tratamiento ya, no, espera ahí. Entonces es una cultura que es muy difícil hacer llegar a todo el mundo porque trabajan en la urgencia muchas personas durante muchos turnos y que tenemos que hacer una cultura entre nosotros los profesionales, entre vosotros los padres, para que este paso sea mucho menos dificultoso que en lo que es en la infancia. Y luego es que encima, pues unidades de adultos hay pocas, es verdad que no son cosas que aprendamos en la medicina de adultos. Yo lo primero que hice fue irme con las pediatras a aprender lo que me estaban diciendo para que este idioma no me resultara tan extraño. Y luego no son tantos los pacientes, si no tienes un volumen mínimo de pacientes es difícil manejar esta enfermedad porque son enfermedades muy, muy complejas. Entonces, ¿qué claves tendremos para una buena transición? Pues una buena colaboración entre la unidad pediátrica y la de adultos. Muchas veces me dicen los pediatras de mi hospital que yo soy una pediatra más. Pues bueno, puede ser, no somos un aporte más del equipo. Muchas veces paso por la unidad y las personas de la unidad infantil pues me conocen como parte más del equipo, ¿no? Soy la médico de adultos y muchas veces me presentan cuando el niño acaba de nacer, que saber dónde estaré yo cuando él llegue a la vida adulta, pero es verdad que esta unión yo creo que se agradece en la confianza en los médicos de adultos. Y luego tener un protocolo de transición. Los pacientes deben de pasar a una unidad de adultos porque los problemas del niño y del adulto en muchas ocasiones son diferentes y lo que queremos hacer es hacer el seguimiento a largo plazo. Da igual la edad, unos lo hacen con 16, con 18, otros con 20, con 23, pero en algún momento habrá que llegar a la unidad de adultos para seguir ese manejo a largo plazo. Es muy importante las hojas de emergencia, por eso que os he comentado, sobre todo porque no todos, hay muchos pacientes que vienen a la unidad, pero no todos vivís en un área cercana a la nuestra. Tenéis vuestros médicos, vuestros hospitales donde tenéis que acudir y lo más importante es la conexión. Yo me conecto con muchísimos médicos de otros centros donde a lo mejor el único paciente que llevan, pero un médico con interés en cualquier otro hospital que vaya hablando contigo y que vayamos decidiendo de forma conjunta cómo vamos a tratar ese paciente, pues es importante. Yo creo que lo más importante son médicos implicados, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestra transición? Pues lo habitual es que lo hagamos entre los 16 y los 18 años y que lo hagamos de forma conjunta. La primera visita siempre es en pediatría, luego hacemos otra visita ya en la unidad de adultos y dependiendo de la familia, de la complejidad del manejo, pues vamos decidiendo cuántas visitas conjuntas tenemos o cuántas no. También de la preparación de la familia para ese cambio. Y discutimos los casos de forma conjunta, seguimos contando, pues como este paciente que tenías tú, pues me ha hecho tal complicación, fíjate que tú ahora qué le harías, para poder seguir comentando con alguien. ¿Qué situaciones especiales también nos encontramos en la edad adulta? Pues bueno, eso, que se pueden seguir compensando, que hay que tener cuidado en las infecciones, en las cirugías. Lo normal que es que un paciente que se vaya a hacer una cirugía menor le dejemos 16 horas en ayunas a un adulto y que no haya ningún problema. Hay que tener claro que esto no puede ocurrir en este tipo de enfermedades metabólicas por muy compensadas que estén. Lo que os he hablado antes de las salidas nocturnas, les tengo verdadero terror. El 2 de enero para mí es un día de mucho trabajo. Y luego lo del ejercicio es otra cosa muy importante. Claro que pueden hacer ejercicio, nos decía Ángels, que deben de hacer ejercicio, que es algo muy bueno, pero debemos de enseñarles cómo tienen que hacer ejercicio. Tienen que comer antes de la actividad física y durante la actividad física. Entonces es muy importante este tipo de bebidas, que además a ellos les gustan, que no llevan ningún tipo de proteínas o algún otro tipo de snack para que puedan tomar durante la actividad física. ¿Qué hablamos del embarazo? Pues es verdad, como todo, hay muy poca información sobre la situación de los adultos, la estamos viendo ahora, pero sí que es verdad que se han descrito embarazos en pacientes con acidemias orgánicas, que se ha visto que van bien, que se deben de usar la carnitina y los cofactores en los pacientes respondedores, que no se han visto efectos teratogénicos en los hijos de madres con acidemias orgánicas, pero que claro, ahora ahí lo que hay que coger es a esos niños y seguirlos a largo plazo. Estamos teniendo los primeros pacientes de hijos
de mamás con fenilcetonuria y lo primero que les digo es sí, ha nacido bien, ahora lo que quiero es verle cómo está evolucionando a largo plazo, a ver qué éxito hemos tenido con ese embarazo, ¿no? Y realmente, pues si el desarrollo neuropsicológico a largo plazo está siendo el mismo que el de cualquier otro hijo, y de eso todavía no tenemos datos. Claro está, la acidemia isovalérica y la glutárica parece que tienen mejor pronóstico y que pueden ser más complicadas la propiónica y la metilmalónica por esa mayor tendencia a descompensarse. De hecho, esto enlaza con el diagnóstico tardío y es que muchas acidurías glutáricas las hemos diagnosticado por cribado neonatal y son madres que han tenido gestaciones normales, hijos normales, que tienen el niño nace con los datos de una glutárica y que luego desaparecen y descubren que la glutárica era la mamá y nos mandan a la mamá. Y la mamá es verdad que puede tener alteraciones en la resonancia, pueden tener mayor o menor temblor o algunas están completamente asintomáticas y eso nos ha enseñado que realmente las acidurías orgánicas pueden tener hijos normales porque la naturaleza nos lo demuestra cada día. Y respecto al manejo a largo plazo, pues evitar la confianza, sobre todo en las que se pueden descompensar más. Yo creo que todos vamos ganando confianza con eso de que no hay descompensaciones, ¿no? Al principio las descompensaciones son múltiples, luego que el niño cada vez se nos descompensa menos, pero no nos confiemos, todavía se pueden seguir descompensando, sobre todo la propiónica, la metilmalónica. Hay que trabajar con la aceptación de la enfermedad por parte de nuestros hijos. No es fácil para ellos, para vosotros. Cuando llegan a esta vida ya lo tenéis mucho más asumido, pero los que tienen que empezar a asumir esta enfermedad son ellos, a enfrentarse a la vida adulta con esta enfermedad. Hay que conseguir la adherencia a los tratamientos, adherencias a las visitas médicas. Yo creo que es bueno manejarse en unidades específicas que conozcan esta enfermedad y hay que estar muy atento a esto, a lo que son los trastornos del ánimo, que sí que en la adolescencia tardía los solemos ver por eso, al irse dando cuenta de que, pues, que la vida no les está resultando tan fácil como a sus iguales. Está claro que todos lo tenemos muy claro, para la vida para nadie es fácil, pero en ese momento de la adolescencia, pues ellos solo ven las ventajas de unos y los inconvenientes que tienen ellos, y yo creo que hay que estar muy, muy atentos. Y luego, como no, es lo que ya los decía antes, ¿no? La pirámide de Maslow, cuando hemos llegado hasta aquí, cuando ya tenemos todas nuestras necesidades fisiológicas básicas estables, ahora necesitamos más, queremos seguridad, queremos necesidades sociales, queremos tener mayor autoestima, queremos tener nuestra pareja, nuestro trabajo y de forma gradual hay que conseguir todo esto, hay que hacerles lo más independientes de nosotros que podamos, porque vosotros no estaréis ahí toda la vida. El acceso al trabajo, a la vida adulta, dentro de las capacidades de cada niño hay que irlo hablando. Y un tema del que no se habla en infantil, que es la sexualidad, que es algo que les preocupa mucho a nuestros adolescentes y que hay que trabajarlo con ellos en la consulta de adultos, ¿no? Algunas veces cuando nos acompañan los pediatras les preguntas por estas cosas, me miran así como los pediatras como diciendo, pero eso, que este era mi niño, el de 2 años. Digo, ya, pero bueno, es que como todos nos van creciendo. Nada más, para terminar, recordaros que las medidas diagnósticas y terapéuticas han mejorado la supervivencia y el resultado general de los pacientes con aciduria orgánica sin ningún tipo de duda, que el tratamiento metabólico convencional puede no prevenir algunas de las disfunciones multisistémicas y que tenemos que seguirlas vigilando, que la transición es un momento clave que requiere gran coordinación entre el niño, la familia, el pediatra y el médico de adultos, que no debemos de confiarnos en la supuesta estabilidad, que hay que prestar especial atención a las situaciones especiales como puede ser el embarazo o la adolescencia y que debemos de intentar favorecer el acceso a la vida adulta en función de las posibilidades de nuestro hijo y de nuestro paciente. Nada más, muchas gracias.